El agua imprescindible para la vida y también para producir energía. Y la energía para tratar el agua, para bombearla, para depurarla y ahora también ese agua para producir de nuevo energía. Soy Santos Paunero, responsable de innovación del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya y miembro del grupo transversal de I+D+I. Y os doy la bienvenida a esta jornada en la que vamos a tener 3 sesiones sobre energía y una sesión de los Young Waters Professionals en los que nos van a mostrar el futuro del sector. Antes quiero recordar que los ponentes recojan la botella de agua cuando bajen y vamos a empezar con la primera sesión, que esta va a ser no solo gestionamos agua, gestión energética en el ciclo del agua urbana, y pido a los ponentes que me acompañen, a Federico Vallés, de Canal de Isabel II, a Roberto Fernández, de Nilsa, Esther Torbisco, de Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, y Felius Empere, de Global Omnium. Por favor. Y vamos a empezar con Federico. Federico es licenciado en Económicas y vinculado al área de energía y medio ambiente con más de 25 años de experiencia y actualmente es responsable de energía eléctrica en Canal de Isabel II. Y nos va a hablar de cómo maximizan en el canal las sinergias del nexo agua-energía. Adelante, Federico. Gracias, Santos. Os recuerdo que durante toda la sesión podéis hacer preguntas Bueno, pues muchas gracias a la organización y aprovecho no solo agradecer, sino felicitar, porque la jornada de ayer creo que fue muy interesante y seguramente la de hoy sea igual. Bueno, como has comentado, el título de mi ponencia es Maximizando las sinergias del nexo agua y energía en Canal Isabel II. Bueno, como posiblemente todos sabemos, Canal Isabel II es una empresa que opera el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Y como seguro que hay muchos operadores de agua en esta sala, pues sabrán la importancia que tiene la energía a la hora de poder hacer nuestra labor. La gráfica de la izquierda muestra los consumos de energía eléctrica de algunos de los años pasados, que he considerado más significativos, y se muestran los meses. Bueno, lo que principalmente muestra es que no existe un patrón. No existe un patrón. Y este patrón es difícil de observar pues, debido a las condiciones climatológicas. Pues cuando hay mucha agua, pues la gravedad, hay suficiente recurso, la gravedad facilita el trabajo, y cuando el año es seco, pues hay que bombear, hay que sacar agua de los pozos, etcétera, etcétera, ocurriendo los datos, como muestra la gráfica de abajo a la izquierda. Sin embargo, el agua derivada para el consumo tiene un patrón más normal. Se observa que existe. Ayer vimos con Samina la relación y los impactos del cambio climático en la península ibérica. Bueno, nosotros lo que podemos aportar son los datos de esta serie histórica desde 1914 de las aportaciones a los embalses de los ríos. Bueno, coinciden los números que vimos ayer con los datos que aportamos nosotros. La serie histórica tiene una media que es en torno a un 20% superior a la serie de los últimos 30 años. Se está reduciendo la cantidad de agua en términos generales que estamos observando y que estamos recibiendo. Y como hemos dicho, existe una relación directa entre consumo de agua, el consumo de energía y aportaciones de agua, pues de eso que he querido comentaros. Bien, el ciclo urbano del agua pues, se representa aquí, y aquí hemos querido mostraros las distintas acciones alternativas que pensamos y que son hechos reales, acciones reales del aprovechamiento energético en el ciclo integral del agua. Bueno, en primer lugar, lógicamente, desde hace muchos años el canal cuenta con una serie de mini hidráulicas, que son 9 instalaciones de aproximadamente 35 megavatios de potencia instalada. Esto a lo largo de la historia no son instalaciones nuevas, son instalaciones antiguas, han estado generando y se aprovechan en un régimen de excedentes. Vierten en una red de canal y los excedentes se venden en la red. En los últimos años hemos estado apostando por una nueva tecnología que sustituye válvulas reductoras de presión por unas microturbinas de generación eléctrica.
en aquellos lugares donde se permite, se puede instalar esta pequeña solución, que aunque en total pues son 9 instalaciones y suman un total de 1 megavatio, no es mucho, pero sin embargo en aquellos lugares donde está puesto en marcha y el flujo de agua es continuo, pues aporta una solución de autoconsumo interesante. Finalmente, algunas edades existe una cota antes de verter el agua al río, que también se puede aprovechar con tecnología mini hidráulica. Bien, pero ahora estamos sobre todo embarcados, como el resto de muchos agentes, en el plan solar. Tenemos un objetivo de instalar unos 35 o 40 megavatios en los próximos años. Somos parte del boom solar que estamos observando y contamos con estas instalaciones. En primer lugar, ya tenemos se está terminando la puesta en marcha de una instalación de fotovoltaica flotante, que puede ser sobre ahí arriba. Esta es una pequeña balsa de regulación, 1,7 megavatios de potencia instalada, pero bueno, pensamos que nos puede servir como interesante piloto para aprender sobre esta tecnología. Y el objetivo, en términos generales, tanto en abastecimiento como saneamiento, es pues, desarrollar gran capacidad fotovoltaica. Intentamos maximizar el autoconsumo, pero en aquellos lugares, como pueden ser grandes depósitos donde existe poco consumo en la instalación, pues lo que aprovechamos es esa superficie para vender al mercado. Pero, sin embargo, nuestra principal fuente de generación, sin lugar a dudas, es la cogeneración. Para lo cual, pues tenemos 2 secados de lodos, 2 cogeneraciones de secados de lodos grandes, que aproximadamente de 45 megavatios ambas sumadas, que esto, junto con los 26 megas que tenemos en 16 edares, pues nos generan gran cantidad de energía que es utilizada las edares in situ, y la otra, pues aquellos excedentes se vierten en la red. Además, y de la misma manera que con las microturbinas, pues estamos sustituyendo en aquellos lugares que tienen antorcha, aquellas edares que tienen antorcha, pues unas microturbinas, esta vez de biogás, que son capaces de generar electricidad in situ, y aunque son pequeñas, pues pensamos que todo suma. Simplemente comentar que hasta el año pasado tuvimos un proyecto piloto de inyección de biometano en red de gas natural, el ADAR de Butarque, que fue un proyecto piloto financiado por la Unión Europea, que ya ha terminado, ya se desmanteló, pero sin embargo, durante el tiempo que estuvo en marcha, fuimos capaces de inyectar 2 gigavatios hora de energía de biometano a la red de gas natural. Esto, como digo, es nuestra principal fuente de energía. Perdón, aquí está lo de la inyección de biometano. Y además, pues como otros operadores, pues en algunos lugares hemos puesto unas gasineras para alimentar de biometano a nuestra flota de vehículos de biometano. Bien, estas son nuestras principales actividades y hay otra, que es la instalación de una planta de hidrógeno verde. Lo que pasa es que de esta hablará y desarrollará mi compañero Miguel Ángel Gálvez más tarde y no quería más entrar en detalle, simplemente comentarla. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues esta es la energía que hemos generado en los últimos años y en relación a la energía que hemos consumido. Las barras muestran los gigavatios horas generados por las distintas tecnologías. Biogás de DAR, que es, como he dicho, es autoconsumido in situ, es una producción pues, bastante estable a lo largo del tiempo. La hidráulica pues, depende de la lluvia, pues si llueve más, pues más, y si llueve menos, lógicamente menos. Y el resto de pequeñas tecnologías, que a día de hoy son pequeñas, pues comparadas con el global, pues veis ahí una gráfica pequeña. Pero esto es lo que va a crecer, porque va a crecer mucho la tecnología solar. Si lo comparamos con el consumo de energía total de canal, pues observamos que en los últimos años ha ido creciendo y en el 2017 generamos un 50% de la electricidad que consumimos y en el 2021 pues un 86% de la electricidad que consumimos. El año pasado, debido a los altos precios del gas, dado la situación de los mercados, bueno, pues tuvimos que hacer menos uso de los secados de lodos y nuestra pues, producción con esta tecnología cayó. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos con todo esto? Bueno, pues realmente lo que buscamos es que la climatología no afecte tanto las necesidades energéticas.
y queremos desvincular el uso de la climatología del uso de la energía. Ya lo hemos hecho con el incremento de la población y el incremento de consumo de agua. Aquí tenemos otra serie de largo recorrido que se observa la población servida con el suministro que se servía a esa población. Bueno, pues desde 1858, que aparece la gráfica, pues iban de la mano hasta los años 50, que empezó a crecer más la generación del consumo que la población, y en el año 2005 fuimos capaces de desvincular este crecimiento. Ya hemos desvinculado dos cosas que parecían intrínsecamente unidas, como son crecimiento de la población y cantidad y demanda de agua servida. Bueno, pues esto se hizo a través de campañas y a través de una estructura tarifaria que incentiva el ahorro. Ahora, en este nuevo escenario, que van a reducirse las aportaciones de agua, bueno, pues lo que queremos también es desvincular estos dos aspectos. Simplemente para terminar, pues comentar que existen muchas alternativas para buscar esta desvinculación, que estamos trabajando en ello y que, sin lugar a duda, la tecnología solar, aunque si queréis luego en el debate podemos hablar más en detalle, va a ser uno de los importantes drivers de este movimiento. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Federico. Y ahora es el turno de Roberto Fernández, que es director de Operación y Mantenimiento de NILSA, ingeniero superior industrial con más de 20 años de experiencia en el sector de las aguas residuales. Y nos va a hablar de la autosuficiencia energética a partir de los fangos de Dar en Navarra. Adelante. Hola, buenos días, Egunon. Como ya ayer hablamos bastante de NILSA, y bueno, no voy a repetirme lo que es NILSA. Es una empresa pública del Gobierno de Navarra. Está nuestra página web y aprovecho invitaros a que la visitéis porque acabamos de publicar la memoria 2022. ¿Vale? Entonces, sin más, entro al tema. Ahora mismo hemos diseñado una estrategia para abordar el tratamiento de fangos de Navarra, con varios objetivos, pero sobre todo buscando que a la vez que intentamos conseguir que todo el fango tenga un tratamiento avanzado, que tenga higienización y estabilización, minimicemos la huella de carbono y consigamos la neutralidad energética en el conjunto del servicio de saneamiento y depuración de Navarra, ¿vale? La idea es eso, utilizar la energía circular, las energías renovables, recuperación de nutrientes y conseguir que al final todo el fango tenga una aplicación agrícola y que la gestión de todo el proceso sea pública de principio al fin, ¿vale? Ahora mismo, hay que decir, gran parte del fango acaba en una licitación, hay un gestor privado, todo es correcto, pero claro, estamos expuestos al riesgo de ventura del mercado, a la capacidad de los proveedores, abre muchas incertidumbres que entendemos no deberían condicionarnos. Bueno, también tengo que decir que el Gobierno de Navarra tiene una estrategia climática de adaptación al cambio climático que se llama CLINA, ¿vale? Aquí, cuando ensayaba ayer, no me puedo extender mucho en las alternativas porque entonces no llego a los 9 minutos. Entonces, sin más, hemos estudiado todas las alternativas posibles que se nos han ocurrido para el tratamiento de fangos, sobre todo en la edad de Tudela, ¿vale? Que va a ser nuestro centro, digamos, de tratamiento para más de la mitad, o no, un poco menos de la mitad del fango que se produce en Navarra, en las depuradoras de aguas residuales. De izquierda a derecha, a la izquierda está la alternativa estrictamente de compostaje, puro y duro, ¿vale? Que sale muy mal en concepto de emisiones de huella de carbono, porque tenemos que traer un montón de estructurante a Tudela para realizar ese compostaje que no está cercano, ¿no? Entonces, si vamos a lo que es el estudio de gases de efecto invernadero y las emisiones, pues es la alternativa peor. Al otro extremo de la gráfica, en la derecha del público, estaría lo que sería el ATAD, el aerobio termófilo, digamos, clásico, que es la apuesta que hizo NILSA, o que lleva NILSA haciendo muchos años para el tratamiento del fango, pero claro, es un sistema de aportación de energía para la higienización y la estabilización, pero del que no se obtiene pues biogás o biometano o bueno, no se saca un rendimiento. Al final, la mejor es la naranja, que es el anaerobio termófilo con inyección de biometano a la red,
¿vale? En términos de, bueno, esto lo hicimos con CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables, que tiene una sede en Navarra. Hicimos el estudio pues, con ellos y con nuestros datos. Esto es Navarra. Aquí vemos los movimientos de fangos previstos. Muchos de ellos ya se realizan así. Pero bueno, este es el plan a futuro. Ahí están las cantidades. No voy a perder los números porque entonces sí que no llego. Estoy viendo el reloj. Entonces, sin más, ahora mismo los fangos, digamos, de la zona norte y parte de la zona media, eso ya es así, ya van a Arazuri, a la depuradora de Pamplona que gestiona la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Ahí hay un tratamiento, hay un anaerobio termófilo, se extrae biogás, hay cogeneración, están haciendo compostaje, están trabajando para poner plantas de secado solar, avanzar en el tema, con lo cual eso más o menos seguiría así. Parte del fango que va ahora a Arazuri dejaría de ir y nuestro plan implica, no sé cómo funciona esto de la punta. ¿Cómo era esto? Pues yo no lo he usado nunca. Pues nada, pues no apunto. Si os fijáis en Estella, hay una serie de plantas intermedias que son las rayitas verdes. Entonces, el plan implica que son plantas en las que hay centrifugación de fangos actualmente. Entonces, plantas cercanas llevarán el fango líquido a esas plantas que vamos a llamar las intermedias, donde se centrifugará y se llevará a Tudela. Pues ese es el caso de Estella o Bajo Arga o Lodosa Sartaguda, ¿vale? Algunas de esas plantas están ya con esa centrifugación, otras no, pero bueno, estamos en nuestro plan de obras, está incluido. Entonces, todo eso acaba en Tudela y ahí en Tudela llevaremos fango deshidratado y fango líquido, ¿vale? Y luego en la propia planta de Tudela se genera su propio fango que estará en el proceso líquido. Esto es una serie histórica, bueno, es un estudio que hemos hecho con una serie de datos histórica de NILSA, que tenemos los datos desde 2006, creo recordar, integrados en nuestras bases de datos. Los que tuvisteis la suerte de ver ayer la charla de mi compañero Jairo, pues bueno, lo que hemos estado estudiando es que se puede tratar el fango en los digestores anaerobios termófilos que hemos diseñado con una materia seca de 6,8, para lo cual lo que se hace es, habrá una serie de máquinas de procesamiento de fangos en la EDAR Tudela, donde mezclaremos el fango deshidratado y el fango líquido para llegar a ese porcentaje, ¿vale? Esto era importante estudiarlo, no me quiero perder mucho, porque teníamos que ver que no afectaban, en las plantas de la zona sur de Navarra hay mucha industria agroalimentaria conectada a nuestras depuradoras y hay efectos de campaña en la producción de fangos. Entonces era muy importante ver que a lo largo de todo el año, digamos, la producción o los fangos a tratar se mantenían estables y en los mismos rangos de sequedad. Bueno, para seguir con el plan, en la EDAR Tudela tenemos una planificación de 3 fases de obras, ¿vale? Una primera fase en la cual vamos a actualizar la depuradora, vamos a realizar toda la, digamos, parte de recepción de fangos, de mezcla, de pretratamiento, centrifugación, también la vamos a actualizar, pero bueno, sobre todo la parte del pretratamiento del fango para los digestores y su mezcla y homogenización. La fase 2 es la construcción propiamente de los digestores de biogás y del upgrading para la inyección del biometano a la red y la inyección del biometano en la red cercana de gas natural de Tudela. Y finalmente, un poco más ya en el futuro, es la fase 3, que es la construcción, no en la EDAR de Tudela, pero sí bastante próxima, de una instalación de secado solar y en realidad de almacenamiento y procesamiento del fango, porque claro, el fango no lo puedes aplicar durante todo el año y cuando quieres en la agricultura, ¿vale? Bueno, esto sin más, esto es el plano de la futura fase 2, esto ahora mismo no existe, pero bueno, a lo que voy es la fase 1 ya tenemos el proyecto realizado, estamos terminando el proyecto de ejecución, la idea es pues licitarlo ya ahora en junio. La fase 2 ya estamos culminando el proyecto con una ingeniería externa y, bueno, y la fase 3 está más verde. Esto es la otra pata del plan. Claro, para cerrar, digamos, intentar llegar a la autosostenibilidad o la autosuficiencia energética, estamos poniendo placas solares en las depuradoras. Esto es una foto de la EDAR de Tudela. Si os fijáis al fondo están las placas, eso ya está hecho, ¿vale? Tenemos un plan que la verdad está yendo bastante bien, estamos haciendo como 2 o 3 parques solares al año en instalaciones de NILSA
no me enrollo mucho, porque si no, ya veo que no llego. Entonces, en el año 2022, las 5 instalaciones que han estado funcionando todo el año, hay más, ¿vale? Pero han ido entrando, ya hemos conseguido llegar a 425 megavatios. Cuando culminemos el plan, tendremos 26 y la estimación es que llegaremos a 1,5 megavatios hora año con la producción fotovoltaica. Bueno, hemos tenido financiación FEDER del 50% hasta ahora para todo esto. Uy, 36 segundos. Bueno, entonces, no voy a enrollar con los números. Los números son, con la producción actual esperada, la actual es lo que ya sabemos que se está produciendo, lo futuro es lo que pensamos que va a llegar a poder tener en capacidad de gestión de fangos el plan. Digamos que hay 2 alternativas aquí. La alternativa 1 es producción energética con biometano a red. Eso nos daría un retorno de 11,8 gigavatios año en Tudela. La alternativa 2 hubiera sido cogenerar, ¿vale? Entonces hubiéramos tenido los 4,9 gigavatios, pero parte de los gigavatios los hubiéramos gastado en el autoconsumo, en el propio sistema de la planta, ¿vale? Y claro, el conjunto de Navarra, contando aquí con Mancomunidad de Comarca de Pamplona, desde luego, y con Mancomunidad de Montejurra, que son los otros 2 entes que gestionan, digamos, la depuración de aguas residuales en Navarra, para ver el conjunto de Navarra dentro del Plan Director de Saneamiento, pues bueno, la idea es que si hacemos todo este plan, las plantas fotovoltaicas, la mejora de Tudela, en el tratamiento de lodos, las cosas que ya está haciendo la Mancomunidad Comarca de Pamplona en Arazuri, pues solo con la energía que produciremos en Tudela llegaríamos al 89%, con el plan energético de fotovoltaico culminado llegaríamos al 93%, y bueno, aquí faltaría, bueno, la propia Mancomunidad Comarca de Pamplona está teniendo su propio plan energético y habrá más placas solares en instalaciones que en realidad son del plan director también, de Navarra, con lo cual la idea es que nos podamos situar cerca ya de lo que va a pedir o lo que pide ya la nueva directiva de que en 2040 haya autosuficiencia energética. Y ya está. Gracias. Muy bien. Es el turno de Esther. Esther Torbisco es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y máster en administración de empresas. Actualmente es subdirectora de gestión de activos en el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya y nos va a hablar sobre cómo gestionamos la energía en el consorcio. Muy bien. Es que ricasco, Santos. Muchas gracias a todos. Pues como comenta Santos, voy a hablaros un poco de cómo llevamos el tema de la energía en el Consorcio de Aguas. Y lo primero, pues un poco de contexto. ¿Qué supone para nosotros el ámbito de la energía? Pues para el año 2023 supone el 4,61% del presupuesto global, lo que gastamos en la compra de energía, quiero decir. De este presupuesto global, donde hay unas partidas muy importantes de inversiones, si nos centramos en el gasto corriente de todo el consorcio, estaríamos hablando del 10% del presupuesto, con lo cual pues es un coste directo muy importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos lejos de momento de la autosuficiencia y compramos 90 gigavatios de electricidad. A día de hoy lo compramos 100% de origen renovable, pero son 90 gigavatios. Para saber si es mucho o poco, pues bueno, una referencia cercana, el metro de Bilbao consume 71 gigavatios al año, con lo cual pues es importante. Veía también una estadística hace unos meses que el sector del agua es responsable del 5% del consumo de electricidad a nivel nacional. Con lo cual, pues bueno, no tenemos procesos muy exigentes energéticamente, pero con la extensión que tenemos de servicio, la verdad es que la energía pues es uno de los impactos importantes que tenemos. Y luego, bueno, 16 gigavatios de gas natural al año que necesitamos para el proceso de valorización energética, que con la situación que tienen hoy en día los mercados, pues también es importante. Teniendo esto en cuenta, pues la verdad es que llevamos muchos años enfocados en mejorar ese consumo, en optimizar los recursos que tenemos, y la tendencia hasta el 2021 pues, ha sido bastante buena. La parte azul sería el gasto que hemos tenido y el consumo en kilovatios hora, y bueno, pues hay un ligero descenso, tanto el consumo requerido como económicamente, la gestión que hacemos de energía, o sea, de la compra de energía futura,
futuros, pues últimamente nos ha permitido comprar a precios muy competitivos. Y en cuanto a la generación que hacemos de energía, pues hemos ido creciendo. Hemos puesto en marcha instalaciones muy importantes en este ámbito y la tendencia es que pues ir acercando esas barras azul y verde, ¿no? El reparto de este consumo energético en cuanto al ciclo del agua pues es bastante desigual en nuestro caso. Bueno, en general sabemos que el saneamiento es más exigente que el abastecimiento, pero por la situación que tenemos nosotros en cuanto a los recursos de abastecimiento, que la mayor parte nos vienen de gravedad, pues incluso mayor. El saneamiento se lleva aproximadamente el 80% de la energía eléctrica que necesitamos. Y en concreto dentro del saneamiento pues tenemos la planta de la EDAR de Galindo, que es la más importante que llevamos, que se lleva el 53% de toda la energía que requiere el consorcio. Como os decía, el reparto en cuanto al proceso es bastante desigual y lo mismo pasa con la generación. Tenemos la mayor parte de las instalaciones de generación las tenemos en el abastecimiento, tenemos turbinas hidráulicas a pie de presa y también que turbinan excedentes de agua y bueno, pues eso nos ha permitido en el año 2021 llegar al 77% de generación de energía respecto a lo que se necesita en el proceso de abastecimiento. En la parte de saneamiento estamos más lejos, tenemos la EDAR de Galindo con la valorización energética de los fangos, tenemos alguna otra instalación de aprovechamiento también de biogás y bueno, pues en un total llegamos más o menos al 21%. En esta situación, pues un hito importante que nos ha llegado en materia energética es la elaboración del Plan General de Actuación Energética. Está derivado de las obligaciones de un decreto de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que la verdad es que tiene unos objetivos muy ambiciosos y como decía, llevamos muchos años trabajando en este tema, pero este plan sí que nos ha obligado a ordenar, a priorizar todas las actividades y bueno, pues dejarlas reflejadas ya en un plan a corto plazo que puede ir eso, pues mejorando la eficiencia y la generación. Este plan tiene distintos capítulos, son todo obligaciones derivadas de la ley, pero ya os digo que nos ha ayudado también a ordenar todas nuestras ideas, a tener el inventario bien actualizado, planes de formación, concienciación de movilidad y sobre todo pues, a recoger todas las actuaciones dirigidas a reducir el consumo y a generar mayor energía renovable. En cuanto a las actuaciones dirigidas a reducir el consumo, pues son muchas, la verdad. Voy a nombrar por aquí unas cuantas, teniendo en cuenta que nuestro mayor consumo es la EDAR de Galindo, pues es sencillo poner el foco y elegir dónde conviene invertir para mejorar esos ratios. Una de las obras que vamos a finalizar este año es la de la mejora de la eficiencia energética de las turbinas de vapor de Galindo. La planta al final ha sufrido un montón de ampliaciones, reformas a lo largo de los años y lo que son las líneas de vapor y la entrega a las turbinas pues tenían distintos recorridos, de juegos de colectores y demás que nos permitían jugar con una turbina, otro horno y demás. Se ha reordenado esa parte y cuando se hizo el proyecto pues ya veíamos que la mejora que podríamos obtener en cuanto a la calidad del vapor que íbamos a entregar a las turbinas hacían prever que aun siendo una inversión importante de unos 4 millones de euros, pues se podría rentabilizar en 7-8 años por la mejora que os digo de generación de energía en las turbinas. Bueno, esta obra prevemos terminarla en diciembre, todavía no tenemos los resultados de cómo está funcionando, pero sí que en mayo pues, pusimos en marcha ya una de las partes, se puso en marcha en las baterías de fluidificación que aportan al horno 2 y bueno, pues nuestra sorpresa es que pues el consumo de gas también se ha reducido de una manera considerable. Estamos hablando de un 50%, hay gente que habla del 60% y bueno, pues se debe a varios motivos a esta batería, pero como os digo también a una mejora en la operación de las líneas de fango de la planta. A veces buscamos las mejoras en las tecnologías innovadoras disruptivas y simplemente con las herramientas que tenemos y con el conocimiento del personal de la planta pues se puede llegar a mejorar mucho el rendimiento de las instalaciones. Así que bueno, pues de aquí felicitar a todo el equipo de explotación, Koldo Leku, jefe de planta, y a todos los demás que os veo por ahí, porque pues un 25-30% de reducción del consumo de gas sobre 17 gigavatios, pues la verdad es que es algo que nos va a beneficiar a todos nosotros.
Y bueno, pues hablando de más obras, lo que os digo, la renovación de equipos simplemente y actualización tecnológica de la propia planta nos lleva también en muchos casos a reducir esos consumos importantes. El proceso biológico de Galindo se lleva 1/3 del consumo de toda la planta. Pues simplemente renovando las parrillas, también vamos a renovar agitadores, bombas de recirculación y demás, se prevé reducir el consumo sobre un 15%. Lo mismo con el bombeo de Galindo, o sea, con el bombeo de agua bruta. Vamos a renovar 2 bombas. El motivo principal no es la eficiencia energética. Al final la instalación pues, ha sufrido un desgaste importante a lo largo de todos estos años, pero el rendimiento que se espera obtener pues, va a tener un impacto considerable. Y el otro capítulo importante del plan, la generación de energía renovable, como digo, pues no es algo nuevo para nosotros. En los últimos años se han hecho inversiones ya potentes. En el año 2019 se puso en marcha la central de Bolueta, que está destinada a turbinar el excedente de agua que tenemos de los embalses de Zadorra, y la ETAP de Venta Alta, la fotovoltaica de la ETAP, se proyectó para poder suplir las necesidades energéticas que tiene toda la planta en las horas de sol, pero sí que estamos viendo que la producción que nos está generando pues es mayor de lo esperado. Y de ahí pues hemos ido a recoger todas las actuaciones que tenemos previstas. También vamos a poner turbinas en la red de abastecimiento, que al final la ventaja que tienen es que tienen todas las horas del año para funcionar, generación fotovoltaica en el resto de plantas. Vamos a ampliar también la planta de Venta Alta, llenando lo que nos queda del depósito y la otra cubierta del depósito, con destino, en este caso, ya no autoconsumo, sino venta, o incluso estamos pensando en poder generar hidrógeno, incluso ozono que se vaya a utilizar en la planta, y bueno, pues muchas otras actuaciones. Aquí nos está ayudando mucho también la Universidad del País Vasco, identificando viabilidades de distintas turbinas y distintos equipos, y es algo en lo que pues nos puede llevar, como se ve en la gráfica, pues de pasar de este 77% a más del 100 o el 105% de energía generada. Y bueno, me paso, así que el resto voy a ir un poco más rapidito. Pero bueno, lo que quería comentar es que todos estos planes los empezamos en el año 2021. En el año 2022 nos cambió un poco la jugada, se nos incorporó el consorcio de Busturia-Aldea y bueno, pues al final es un montón de territorio servido que evidentemente pues tiene un mayor implica un mayor consumo energético general. La sequía histórica, bueno, el año 2022 muy seco, hemos tenido pocos excedentes para turbinar. Y bueno, esto nos ha llevado a que esas gráficas azules y verdes que se estaban acercando pues se nos han alejado un poco. Los números del 22 pues no han sido tan favorables que el 21. De todas formas, esto no nos cambia los objetivos, seguimos en la misma línea, sino que nos reafirma y bueno, pues a seguir trabajando en ello. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esther. Y ahora doy paso a Feliu, que es técnico de I+D+I del Departamento de Aguas Residuales de Global Omnium, ingeniero químico y doctor por la Universidad de Valencia. Y el título de su ponencia es Up to Me, sobre la producción de metanol. Hola, buenos días. Agradecer a EAS y al consorcio por la invitación a presentar y por la organización. Y bueno, como has dicho, voy a presentar este proyecto y también para centrar un poco antes, todos sabemos la valorización actual que tenemos de los fangos en la digestión anaerobia y del biogás previa purificación normalmente con carbón activado en aquellos motores, al menos los nuevos, aunque hay algunos que no tienen, y con la adición de sales férricas para disminuir la emisión de sulfídrico en el biogás, valorizándolo en calderas y en motores de cogeneración, ¿no? Y también la otra corriente, no menos importante y más en el boom actual que está habiendo del biogás, que es el digestato, ¿no? El escurrido recirculado a cabecera de EDAR y los lodos estabilizados en agricultura o también pasando por compostaje. Entonces, en Global Omnium vimos necesario mejorar los procesos, así como ampliar la cadena de valor actual. Y en este sentido, vimos que era una parte crítica realizar una purificación más sostenible del biogás,
que nosotros planteamos realizar de forma biológica, reduciendo los costes de operación y reutilizando el escurrido del digestato anaerobio previo acondicionamiento mediante su nitrificación total o parcial, ¿no? Una vez el biogás purificado previamente, ya se instala, la idea es mantener el filtro de carbón activado como afino para devolver a cabecera D, dar el escurrido tratado en la desulfuración y realizar mediante procesos físico-químicos en el proyecto que voy a presentar aquí el enriquecimiento a biometano, pero al mismo tiempo el aprovechamiento del CO2 en metanol. Entonces, ambos productos son combustibles, se puede inyectar el biometano en red y aparte el metanol tiene un importante uso industrial en sectores estratégicos, como es el del plástico, así como su uso como combustible, ¿no? Entonces, la purificación biológica, para poder valorizar el biogás, tanto en la forma actual en la que lo estamos haciendo como en la futura con las diferentes tecnologías de enriquecimiento, la buena calidad del biogás es un requisito indispensable, ¿no? Para preservar las unidades aguas abajo, así como para reducir los costes de operación y mantenimiento, tanto del sulfídrico como, no menos importante, los siloxanos. Los proyectos que tenemos en marcha se centraron en el sulfídrico, intentando conseguir concentraciones inferiores a 100 ppm de sulfídrico o incluso mejores, más bajas, dejando el filtro de carbón activado para aquellos compuestos que son de biodegradación más difícil, como son los siloxanos, ¿no? Planteamos realizar una purificación biológica. En el mercado ya está la purificación biológica en condiciones aerobias, pero nosotros planteamos la realizada en condiciones anóxicas con la combinación de dos tecnologías, la nitrificación del escurrido y luego el acople con el reactor de desulfuración. Al valorizar el escurrido como fuente de nitrato biogénico, se evita la compra de nitrato comercial, con el objetivo, además, de realizar la purificación, como he comentado, de alargar la vida útil de los filtros de carbón activado, la reducción de reactivos químicos como las sales férricas, realizando, en definitiva, una purificación más sostenible. Las ventajas de esta purificación respecto a la aerobia es la reducción de los riesgos de explosión al no introducir aire y, no menos importante, que no estamos diluyendo el biogás, cosa bastante importante cuando posteriormente lo que queremos hacer es el enriquecimiento, ya sea con la tecnología que planteamos como con otro tipo de tecnologías. Al utilizar el uso del nitrato biogénico, realizamos en el reactor de desulfuración una desulfuración y desnitrificación simultánea, reduciendo la carga de nitrógeno que se recircula a cabecera de EDAR. En esta diapositiva podemos ver a la izquierda las diferentes tecnologías que estamos evaluando para realizar el acondicionamiento del escurrido. A la izquierda, mediante fangos activos, consiguiendo una concentración de nitrato de alrededor de 300 miligramos litro. Y últimamente, en otro proyecto que ha empezado recientemente a escala de laboratorio, el uso de humedales artificiales, que ya presentó una compañera ayer, con el objetivo de hacer el proceso de purificación aún más sostenible que con el uso de fangos activados mediante aireación, también consiguiendo concentraciones elevadas. En los diferentes proyectos que tenemos en marcha, lo que hemos visto es que este escurrido nitrificado es una fuente de aceptores de electrones adecuada en el proceso de desulfuración, siempre y cuando controlemos la concentración de nitrato por encima de 10 miligramos litro y la alcalinidad por encima de 100. Como podéis ver en la gráfica, donde presentamos la eliminación de sulfídrico frente a la concentración de entrada de sulfídrico en el biogás, se consiguieron elevados rendimientos de eliminación independientemente de la concentración a tratar, incluso superior a 1000 ppm, lo que conlleva una gran disminución de la carga de sulfídrico alimentada al filtro de carbón activado. Se realizaron diferentes pruebas a diferentes tiempos de residencia y podéis observar en la tabla cómo se consiguieron concentraciones de salida inferiores a incluso a 20 ppm de promedio, ¿no? Adecuadas para su tratamiento en motores de cogeneración o reduciendo la carga ostensiblemente a los filtros de afino, ¿no? Con estas condiciones, el biogás ya puede
ya puede ser tratado aguas abajo de forma adecuada en el proyecto Up2Me, que persigue el enriquecimiento del biogás a biometano, valorizando, como he dicho anteriormente, el CO2 en metanol como combustible marítimo, utilizando tecnologías termocatalíticas y energía renovable para la generación del hidrógeno. Es un proyecto financiado al 100% por Horizonte Europa, dentro de la convocatoria RIA, y está coordinado por el centro finlandés VTT. El acrónimo del proyecto viene del objetivo que se pretende conseguir, que es desarrollar un sistema totalmente automatizado durante más de 300 horas mediante la combinación de modelos dinámicos de proceso de planta e inteligencia artificial, con el objetivo de producir metanol en condiciones fluctuantes, tanto del CO2 de partida para realizar la conversión a metanol, como de las condiciones ambientales para la generación de energía renovable. Se valorizarán emisiones de dióxido de carbono de fuentes descentralizadas como son la EDAR, lo que puede potenciar la digestión anaerobia en EDARs y las sinergias con sectores estratégicos, como he comentado, como el del plástico. Y el proyecto también persigue la fabricación de reactores intensificados, el diseño de rellenos de columnas mediante CFD y impresión aditiva metálica, con el objetivo de mejorar los coeficientes de transferencia de materia y tener una menor inercia térmica en los reactores catalíticos, ¿no? Y finalmente, evaluar la idoneidad de este combustible en un motor marítimo, proporcionando los rangos para las especificaciones del combustible y establecer los límites máximos de las impurezas. Solo como dato, indicar que en Europa se podrían producir hasta 150 millones de toneladas al año de metanol renovable, reduciendo un 90% las emisiones de contaminantes nocivos en comparación con los combustibles utilizados actualmente en el sector marítimo. Un poco las principales características de este proceso. Es un proceso patentado por el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, y se utiliza metanol y agua como disolvente de CO2 y el hidrógeno se usa para mejorar la desorción del CO2 absorbido. Se optimizan los niveles, las condiciones de operación a nivel de temperatura y presión para minimizar el consumo de energía y los requisitos de compresión. En el diagrama podéis ver cómo entra el biogás, ahí entraría antes del tratamiento la parte de purificación sostenible que planteamos, se produce la absorción del CO2 del biogás y ya saldría biometano con una concentración superior al 90-95% que se podría inyectar ya en red. Posteriormente se generaría el hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable y ya con la desorción del dióxido de carbono se alimentaría el reactor de síntesis del metanol, realizando una purificación posterior para eliminar el contenido en agua. Y recalcar que durante la electrólisis se produciría una corriente de oxígeno que se podría utilizar en los procesos biológicos de la EDAR. Y voy acabando rápido. Bueno, consta de unos ensayos previos a escala de laboratorio. El proyecto ha empezado en noviembre. Estamos en la fase de construcción de la planta piloto. Y en estos resultados se obtuvieron ya capacidades de absorción de CO2 del 95% que permitiría la inyección del metano en la red de gas natural. Como ventajas que tiene la tecnología, tiene un 30% menos de demanda de energía respecto a la captura basada en aminas, necesita menos equipo y no se necesita de ningún disolvente adicional para poder eliminar el CO2, consiguiendo la inyección en red. Y finalmente, ya para acabar, en esta fotografía podéis ver un esquema y en esta diapo un esquema y una fotografía de la planta piloto con una producción de 50 litros al día de metanol y que se pondrá en marcha en los próximos meses. Entonces, esperamos que en siguientes congresos y conferencias podamos mostrar ya más resultados. Muchas gracias por su atención. Bueno, comenzamos el turno de debate. No sé si hay alguna pregunta del público. Ya he visto alguna en la app. Pues empiezo con las de la app. Y además he visto una que va para todos, así que es un poco larga, ¿eh?
Todos habéis comentado el alto consumo energético de vuestras actividades. Me consta, es de Jaime Flores, me consta que existe una relación de actividades electrointensivas y, si no estoy confundido, las de operación y gestión del agua no están incluidas. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Qué creéis que debemos hacer? ¿Quién se lanza al ruedo? Bueno, no están incluidas porque el anexo del Real Decreto, no me acuerdo qué número, no incluye a nuestro sector como actividad electrointensiva. Esta es una cuestión que desde AEAS pues, se ha tratado varias veces con el Ministerio y bueno, uno de los miembros de AEAS, que es Aquamed y está dentro del Ministerio, pues ha sido especialmente insistente. Y lo que sabemos es que este anexo lo que busca es, de alguna manera, beneficiar a aquellas empresas cuya competitividad española se vea afectada por los altos costes de la energía. Y entiende que en el sector del agua esto no ocurre. Como nosotros no pensamos así, y además dado que la Directiva Marco del Agua pues, nos hace que todos los costes se reflejen en tarifas, etcétera, etcétera, y que el componente eléctrico pues, energético está siendo cada vez más importante, bueno, pues estamos intentando hacerle recordar al Ministerio esta realidad. Pero Jaime nos estamos dando con un muro pero gracias por recordárnoslo. Seguiremos. No sé si tenéis algo que añadir. No, nos sentimos representados. Sí. Muy bien. Vale, estaba para Roberto. ¿El plan de NILSA que ha presentado ha tenido en cuenta el borrador de la nueva directiva? No, porque... claro, me arrojamos esa pregunta. Claro, el borrador de la nueva directiva tiene unas implicaciones tan fuera de poder cualquier medida, o sea, cualquier estudio ahora mismo, que es que ya no hemos hablado nada de dinero. O sea, quiero decir, todo este plan requiere unas inversiones altísimas solo para cumplir con lo que estamos pensando ahora que debemos hacer. Entonces, ya las implicaciones que tiene la nueva directiva de nitrógeno, de fósforo, no solo ya económicas en el OPEX y en el CAPEX, sino además en el propio cumplimiento, las nuevas inversiones que habría que hacer, o sea, no, la verdad es que no. O sea, habría que volver a hacer todo. O sea, que prevéis una gran afección con esta nueva directiva. Sí. O sea, claro, el plan llevamos diseñándolo ya bastante tiempo, quiero decir, entonces, cuando surge el borrado de la nueva directiva, claro, tiene unas implicaciones tan grandes según cuál sea el requerimiento de nitrógeno final que haya. Otra cosa que no he dicho, porque al final se pone uno como una metralleta allí, pero nuestras plantas, por ejemplo, sí tienen nosotros solo consumimos, creo que recordar que era 0,30 kilovatios hora por metro cúbico, porque usamos filtros. Claro, los filtros tienen ventajas y tienen inconvenientes. Los filtros nitrificamos, pero no desnitrificamos. Claro, entonces, la nueva directiva tendría una serie de implicaciones en nuestras plantas, en muchas de nuestras plantas de gran tamaño, que es que desbordan la previsión de nuestro plan. Entonces, nos va a afectar a todos, ¿no? Nos va a afectar a todos, sí. Vale, pues vamos a ver alguna pregunta más. Vale, para Federico tengo aquí una. ¿Qué evolución se prevé del precio de la electricidad en la transición a la autosuficiencia? Este año, en abril, creo que ha habido 19 horas a precio cero, debido al importante desarrollo fotovoltaico. En mayo, no me recuerdo cuántas son exactamente, pero del mismo orden. Los precios medios de abril y mayo estarán en torno a los 70 euros megavatio hora, y el año pasado, que no hubo ninguna hora cero, pues estaban en torno a los 100 y pico. Vivimos una situación muy inestable en el mercado de los mercados energéticos, y sobre esta grandísima inestabilidad aparece el boom solar que como solución a muchos de los problemas de abastecimiento y de seguridad energética y de precio. Todos somos conscientes que de noche no hay sol, y todos somos conscientes
de que de noche no se puede generar electricidad con esta tecnología. La solución tendrá que venir de vía del almacenamiento, pero todavía estamos lejos. La situación geopolítica hace que los niveles de precios pues, estén bastante altos. Recordemos que antes de la pandemia y demás vivíamos en un entorno donde el precio medio pues, estaba por debajo de los 50 euros megavatio hora. El año 2020 por la pandemia fue 30, el 21 ciento y pico porque la economía volvió en el mundo se disparó, y el año de la guerra pues incluyendo el tope del gas y demás en torno a los 200. Estamos en un mercado totalmente loco. Llega el sol y los mercados a futuros pues hasta el año 2026-2027 no vuelven a dar en torno a los 50, pero yo estoy convencido que eso se producirá antes. O sea, yo estoy convencido, mi opinión, y lógicamente si tuviera más certeza esta no estaría con vosotros compartiendo estaría pues, apostando por ella en los mercados, es que los precios tienen que suavizarse bastante y volver a unos niveles similares de media en 2-3 años. Eso sí, con episodios raros de cero y con situaciones donde la red eléctrica, pues a ver qué es capaz, porque se nos vienen encima, pues según las fuentes, 16, 20 gigas de instalación fotovoltaica. Estamos en un mundo que no sabemos qué va a pasar. Y relacionado con esto, Esther, ¿cómo impacta la situación del mercado de la energía al consorcio? Bueno, pues lo he comentado antes. Nosotros la estrategia que en cuanto a compra de energía que hemos llevado en los últimos años es la de asegurar los precios a futuro. Y bueno, pues hasta ahora nos ha ido bien. O sea, tuvimos la suerte de comprar la energía de los siguientes 5 años en el 2020, cuando los precios estaban realmente bajos. Entonces, bueno, pues ahí nos ha ido bien y nuestra intención es seguir así. Sí que estamos viendo todo lo que comenta Federico. Al final la incertidumbre hace también que los mercados de futuros ahora mismo no hay liquidez y nos está costando asegurar esas posiciones. A nosotros como ente público que no nos gusta jugar mucho y nos gusta asegurar lo que tenemos, pues esta opción nos viene muy bien por la volatilidad que comentas. Hay precio cero, pero ya se oye en muchos sitios que van a empezar a cobrar por verter excedentes. La red no va a saber qué hacer en las horas de sol y nos van a penalizar. Con lo cual, pues bueno, nuestra intención es seguir en esa línea, que nos ha ido de momento bastante bien, y darle una vuelta al tema de la venta de excedentes. La hidráulica tiene la ventaja de que la puedes modular más o menos, pero en la parte de la fotovoltaica, pues hoy igual es el momento ya de hidrógeno, de otras alternativas que están ahí, a punto de salir. Muy bien. Feliu, vamos a tu proyecto. ¿Qué impacto tiene el sistema de desulfuración en la explotación de LEDAR? El impacto es grande, realmente, sobre todo además si ya vamos a tecnologías de los motores de cogeneración, tienes unos límites de sulfídrico que pueden ser asumibles, ¿no? Pero si ya vas a tecnologías termocatalíticas, que sería, por lo que decías, un posible aprovechamiento como el que planteamos nosotros del excedente eléctrico generando hidrógeno que te permita producir 24/7 biometano y metanol. En estos sistemas las impurezas son más críticas, sobre todo ya no el sulfídrico sino los siloxanos. Como comentaba, pues claro, en los filtros de carbono activado tanto el sulfídrico como los COPS y otras impurezas pues compiten por la absorción de estos contaminantes que pueden desactivar los catalizadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora ya tiene un impacto. La tecnología que proponemos de purificación tiene un periodo de amortización realmente de un par de años, pero si nos vamos a querer instalar otro tipo de tecnologías, pues el impacto será considerablemente mayor. Por el reemplazo más frecuente que tendrá y control de los filtros de carbono activado. Muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta en la sala. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, a ver, la opinión que tenían ustedes para aumentar la producción de biogás, la codigestión. Y luego, para el tema del cálculo de la huella de carbono, el alcance 3 de la normativa, ¿cómo se contempla en este tipo de instalaciones, ¿no?
Voy a responder a la segunda parte, a la segunda pregunta. Recientemente, dentro del grupo del Nexo Agua y Energía, que yo coordino dentro de AEA, se ha creado un subgrupo de trabajo para la huella de carbono, debido pues, a las necesidades que se han detectado de que todo el sector de alguna manera reporte homogéneamente la huella de carbono. Ese grupo que se creó hace unos meses, pues al poco tiempo de su creación pues, se ha quedado un poco a la espera, dado que el Ministerio publicó al final del pasado año un borrador que quería hacer obligatorio el registro de la huella de carbono en el registro del Ministerio. Sabéis que a día de hoy es una cosa voluntaria, pero lo que querían es hacerlo obligatorio. Nos reunimos con el Ministerio, le contamos que queríamos hacer un grupo de trabajo, les pareció muy bien, y en paralelo el IDA está haciendo una metodología de cálculo de huella de carbono relacionado con la ruta de gas del biometano. A día de hoy el alcance 3 es una cosa totalmente voluntaria y que incluso algunas comunidades autónomas, creo que Baleares, sí que en su registro sí que lo obliga. Si una empresa solo comunica el alcance 1, otra el alcance 2, o esta tiene un alcance 2 pero lo compra con garantías de origen renovable, con lo cual el alcance 2 se queda en 0, al final, a la hora de saber la huella de carbono del sector, pues estamos sumando peras con manzanas. No hay respuesta total a qué hay que hacer con la huella con el alcance 3. Es voluntario, se puede informar o no informar, y lo que se quiere desde el sector es buscar que todos informemos de lo mismo. Y entonces, pues te invito a participar en el grupo de trabajo. Pues nos manda un email a EAS o a mí y gustosamente pues te hacemos miembro si no lo eres. Yo, respecto a la codigestión, solo decirlo, la política de NILSA o la idea que tenemos es, nosotros aceptamos fangos asimilables urbanos. Bueno, de hecho ya como tenemos tanta industria agroalimentaria conectada, ya nos vienen por los colectores. Entonces, en el plan llegar a aceptar fangos de origen agroalimentario y tal, es que ya los tenemos, pues sí, otro tipo de... No es una codigestión, consideramos que no es. Pero otro tipo de codigestiones por nuestra idiosincrasia no lo haríamos, ¿no? Muy bien, pues si no tenéis más preguntas en la sala, vamos a finalizar y agradecer a los ponentes. Creo que podríamos estar de debate aquí una hora más sin problema, porque se han quedado preguntas sin responder. Muchas gracias a todos.